Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? La oración y el ayuno, ¿para qué sirven? El ayuno sirve para que uno mismo eh, se prepare para buscar al Señor. Cuando uno ayuna, la parte práctica del asunto es que al dejar de comer, uno deja de hacer toda la preparación antes de la comida y toda la preparación o la disposición de la cocina y todo eso después de la comida. Entonces, uno no está pensando en cosas de este mundo, como la comida. ¿Sí? Uno no está pensando en eso, uno está concentrado en el Señor, en la palabra de Dios y en la petición que le quiere hacer. Entonces, cuando yo le pido algo a Dios y no veo respuesta con el paso del tiempo, y digo yo, voy a ayunar. La idea no es que uno le está torciendo el brazo a Dios. Pero ahora que hay uno, ahí sí me va a contestar. O que uno se está colocando como haciendo un espectáculo delante de Dios. No, no, no es así, sino que uno se está tratando de sustraer de la vida terrenal, de las necesidades básicas, fisiológicas de este mundo, y uno quiere crear un espacio y tener la oportunidad de acercarse a Dios sin estar pensando en alguna otra cosa. Y bueno, eso el ayuno es parte de la práctica tanto judía como cristiana, aunque no hay un mandamiento en la ley que diga ayunen, ¿verdad? Que lo ayunemos. Sin embargo, Jesús avala la práctica. Dice, cuando ayunen, no pongan su rostro triste como los hipócritas, para que todo el mundo sepa que están ayunando, ¿verdad? Igual lo mismo dice cuando oren, cuando den donativos de caridad. Entonces, el ayuno es parte de la vida cristiana, ¿verdad? Mientras Jesús estuvo en su ministerio, sus discípulos no ayunaban. ¿Por qué? Porque estaban allí con el Señor. Cualquier situación o circunstancia podían ir y preguntarle y pedirle y suplicarle. Ahí estaban con Él. Él mismo dice que en algún momento Él se iba a ir y entonces ahí sí iba a sus discípulos comenzara a ayunar. Y en efecto vemos que en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos y en los momentos más importantes en la historia del libro de los Hechos, se ve que vienen los discípulos y están en oración y ayuno. Así que vamos a ver, no vamos a ver todos los pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto al ayuno, pero sí algunos pasajes importantes que me llamaron la atención. Y también vamos a meternos a 1 Corintios 7:5, en el cual descubrí un asunto con respecto al ayuno, una variante textual que yo simplemente no sabía que existía. Y entonces al final vamos a dar una reflexión con respecto a las traducciones, a nuestros devocionales y a la importancia de tener las escrituras en nuestra mano. Espero que sea de bendición. En efecto, el pasaje que estamos revisando en esta serie es Mateo 17:21. Y dice Mateo 17 del 14 en adelante. Y al llegar ellos a la multitud, se le acercó un hombre arrodillándose ante él, dijo, Señor, ten misericordia de mí, perdón, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y sufre terriblemente, porque a menudo cae al fuego y a menudo al agua. Así que lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los aguantaré? Tráiganmelo aquí. Y Jesús reprendió al demonio y salió de él, y el muchacho fue sanado desde aquella misma hora. Luego los discípulos se acercaron a Jesús en privado y dijeron,
¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Así que Jesús les dijo, por su falta de fe, porque en verdad les digo, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete de aquí para allá y se movería, y nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo comprendo entonces, ya habiendo establecido que este versículo es parte del texto original, parte del texto inspirado en Mateo, yo comprendo que lo que el Señor quiere es eh, a- hacer que sus discípulos crezcan en fe, y parte de esa práctica es la oración y el ayuno. Y entonces vamos a ver aquí siempre Jesús en Mateo, pero en capítulo 6 del 16 en adelante dice, y cuando ayunen, es decir, él hace de cuenta y caso que ayunamos. Y cuando ayunen, no se pongan tristes como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para que la gente se dé cuenta de que están ayunando. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de tal manera que no le muestres a los hombres que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Sí, sí hay que ayunar. Es parte de la vida cristiana. Hay que ayunar. El Señor nos da una directriz bien clara, que nadie más se dé cuenta. Claro, la persona que te hace la comida sí se va a dar cuenta, ¿verdad? Probablemente tu familia, la gente que vive en tu casa, claro, se va a dar cuenta. Tal vez tus compañeros de trabajo al ver que no estás almorzando o qué sé yo, que pones alguna excusa o algo, tal vez digan como que no comió, ¿verdad? Porque la gente anda viendo, anda entretenida viendo lo que uno hace y lo que uno no hace, ¿verdad? Pero la idea es que uno no ponga cara triste, así como que, ¿y qué te pasa? Ay, es que estoy ayunando, ay. Y porque esa es la recompensa, que los demás le digan a uno, a ver si el hombre es piadoso, ¿verdad? Y entonces el Señor nos dice cómo es que hay que ayunar. Ahora, con respecto al otro que les decía, en Mateo 9, del 14 al 15 dice, luego los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos por muchas cosas, pero tus discípulos no ayunan? Entonces, aquí vamos, ¿verdad? Si el ayuno es parte de una vida piadosa, y los discípulos de Juan ayunaban y los fariseos también, y el ayuno, pues la gente sufre, ¿verdad? Cuando está ayunando porque está dejando de comer. Y entonces, pero como les decía, la gente está al pendiente de lo que uno hace y no hace. Ellos, los discípulos de Juan, en primer lugar, ¿por qué no se habían ido a ser discípulos de Jesús? Cuando el mismo Juan les había dicho, miren, yo voy a menguar y él tiene que crecer. Y, y entonces ellos abrieron su corazón y se nota que ellos están comparando los distintos grupos, el grupo de los fariseos, el grupo de Juan, el grupo de Jesús. Ay, porque el grupo de Jesús no ayuna. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Así que Jesús les dijo en el versículo 15, ¿pueden estar de luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos un tiempo? Sin embargo, vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Entonces vemos que el ayuno cumple un propósito cuando hay necesidad o mucha necesidad, ahí es cuando uno ayuna. Los amigos del novio son los discípulos y el novio es Jesús, ¿verdad? Entonces, otra parte de la enseñanza del ayuno es que podemos ver que alguien puede hacer que ayune
pero no por eso es justificado. Dice Lucas 18 del 9 en adelante. Además contó esta parábola a algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo se puso en pie y comenzó a orar para sí mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como todos los demás, ladrones, injustos, adúlteros o aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo cuando obtengo. Y el publicano, manteniéndose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Más bien comenzó a golpearse en el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Les digo, este regresó a casa justificado en vez de aquel, porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado, pero el que se humille a sí mismo será exaltado. Entonces este fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Y bueno, si ustedes ya tienen un día a la semana que ayunan, por motivos de buscar al Señor, no por motivos de dieta. La gente ayuna por motivo de dieta y eso es una práctica que, pues, que se ha dado siempre y que se está dando ahorita también en estos tiempos. Pero en este caso el fariseo no ayunaba para bajar de peso, sino como parte de su, de su religión. Entonces es muy importante que cuando uno decide ayunar, uno lo haga para el Señor, ¿verdad? Y saber que eso no es algo que nos justifica delante de Dios. Y luego vamos aquí al versículo este que les digo que, bueno, o sea, yo hice la traducción, obviamente las notas al pie de página de la palabra preservada, que es esta porción que les estoy mostrando aquí, pero es tanto el trabajo que tiene uno que uno no se detiene a meditar y a pensar el pasaje en el sentido de ver qué traducciones lo tienen, qué otras traducciones no. Decir, yo solo estaba haciendo la traducción correctamente sin ver las demás traducciones, porque quería que fuera una traducción lo más independiente posible de cualquier influencia de cualquier otra versión al español. Entonces, durante esos 4 años que traduje el Nuevo Testamento, no leí ni un pasaje de ninguna otra versión, ni la Reina Valera, ni la Nueva Versión Internacional, ni la NTV, no, nada, nada, solo el griego y la traducción. Entonces, ahora que me puse a estudiar este asunto, encontré este pasaje en 1 Corintios 7:5. Dice, no se priven el uno del otro, hablando de la pareja, de la relación sexual, excepto por mutuo consentimiento, por un tiempo, para dedicarse al ayuno y la oración, y vuelvan a juntarse para que Satanás no los pueda tentar a causa de su falta de dominio propio. Y este pasaje fue escrito en el contexto de eh, Corinto siendo un puerto y siendo un lugar a donde había un templo con más de 1000 sacerdotisas que se dedicaban al culto, al culto y a la prostitución, la prostitución dentro del culto. Entonces, era fácil para un hermano de la iglesia en Corinto venir y ser sometido a ese tipo de tentación. Pablo dice, ahora bien, acerca de lo que me escribieron, bueno es que el hombre no toque mujer, pero debido a las fornicaciones, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido. Que el esposo le dé a su esposa su debido afecto. De la misma manera también la mujer a su marido.
La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. De la misma manera, el esposo no tiene tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se priven el uno del otro. Pero pone una excepción, excepto y con dos condiciones. Por un mutuo consentimiento, es decir, si uno de los dos no quiere separarse por ese tiempo, no hay que hacerlo. Por un tiempo, es decir, no por mucho tiempo, puede ser por unas cuantas horas, ¿verdad? Para dedicarse al ayuno y la oración, pero esa frase, ayuno, resulta que a pesar que es parte del arquetipo de la familia y que está en el 93.2% de todos los manuscritos y es parte del texto recibido, no es parte del texto crítico. No está en el papiro 46, en Aleph, en el Alejandrino, en el Vaticano, ni en el Efraimi Rescriptus. Y se pudiera deber una omisión por homo iuteleuton, que esto es algo que lo platicamos la vez pasada, pueden buscar el video. Y entonces se me ocurrió buscar las traducciones y resulta que ayuno y la oración está en la palabra preservada únicamente. No está en la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60 omite para dedicarse al ayuno, solo dice para dedicarse a la oración y pueden ir a verificarlo, hermano. La Reina Valera del 77 también lo omite y la contemporánea también, solo que en este caso la contemporánea no pone ninguna nota al pie de página, ni la pone entre corchetes, ni nada de eso. La Biblia de las Américas, Dios habla hoy, nueva versión, nueva traducción viviente, nueva versión internacional. La traducción en lenguaje actual, la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia textual y la Biblia de Jerusalén omiten esa frase para dedicarse al ayuno y solo ponen para dedicarse a la oración. Y me llama la atención que la Reina Valera, a pesar de que esta Reina Valera del 60 es representante del texto recibido, no tiene esa frase. O sea que todos aquellos que nos hemos acostumbrado a la Reina Valera del 60, nunca leímos esa parte del ayuno. Y esto, pues, ¿qué tiene que ver? Pues, por un lado es importante porque uno se está limitando en las actividades físicas, claro, porque en el ayuno, pues uno, pues no ingiere azúcar y no puede hacer tanta actividad física. Y si uno lo hace, pues el azúcar se le baja a uno de un solo. Entonces tiene cierto sentido. También viendo que los escribas alejandrinos omitieron, ya sea intencional o no intencionalmente, Mateo 17:21, y vemos que también omiten esta parte, entonces realmente deja mucho que pensar con respecto a la influencia gnóstica en estos escribas, o si no, por lo menos con respecto a la calidad de los escribas, como vamos a ver a continuación. Ahora, eh, fui a Casiodoro de Reina de 1569 y en efecto, él dice, no os defraudéis el uno al otro, si no fuere por algún tiempo, de consentimiento de ambos, por ocuparos en ayuno y oración y volver a juntaros en ayuno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces aquí sí sale el ayuno, porque claro, era parte del texto recibido, pero las Reina Valeras contemporáneas, es decir, todas las después del 60 y la Reina Valera del 60, no tienen esa parte. Y esta parte de el ayuno está en el 93.2% de todos los manuscritos y probablemente se deba a un Homo iuteleuton y vamos a ver de qué se trata. Esta es la porción de Primera de Corintios. En amarillo aparece a mano izquierda como el ejemplar que estaba copiando el copista y bueno, el copista iba
copiando acá. Entonces, lo que probablemente ocurrió fue lo siguiente. Él vino y se memorizó esta parte y dijo, termina en ti, que es la tau y la eta, ti. Viene él y la copia y voltea a ver a su ejemplar. Claro, al copiarle, él dice, terminé en ti. Y entonces viene él y busca, perdón, esta N no debería estar acá. Viene él y busca a dónde fue que terminó y copia lo que sigue, ¿sí? Pero se salta esta porción de aquí, el ayuno y la oración. Entonces se salta justo precisamente esta parte que está en rojo, porque la parte que se saltó termina de la misma forma que la parte que había copiado anteriormente, es homoio teleuton. Que bien pudo haber sido por un defecto de copiado. Y entonces que es este defecto de copiado, o si fue intencional, fue por el asunto de la influencia gnóstica, se transmitió en, en las copias alejandrinas y se ha transmitido hasta nuestros tiempos en todas las versiones al español, excepto en la olvidada de Casiodoro de Reina, que nadie es que se pone a leer la de Casiodoro de Reina, y en mi traducción que está basada no en el texto recibido, sino en el texto del arquetipo de la familia 35. Y como es parte del arquetipo de la familia, pues por eso es que aparece ahí. Y entonces, este asunto del ayuno es delicado, ¿verdad? Los alejandrinos lo omiten en Mateo 17:21. También lo omiten, si no me equivoco, en Marcos. Ponen, este solo sale con oración, pero no ponen con ayuno. Y este asunto del ayuno también se omite en 1 Corintios 7:5. Y entonces, ¿qué pudo haber estado ocurriendo? Probablemente, bueno, lo vamos a platicar como un video de conclusión la próxima vez que platiquemos, que conversemos. Eh, pero me parece a mí que sí hay una influencia gnóstica, ¿verdad? Que cómo es que omiten las partes a donde hay ayuno, ¿verdad? Y entonces, aunque si alguien solo está viendo este video y no ha visto los anteriores, te puede decir, pero, o sea, pero si es que el texto bizantino es corrupto, más bien fue un añadido. Y la gente que piensa así es porque ha sido enseñada de esa forma por los discípulos de la crítica textual, que es lo que se enseña actualmente en la academia. Pero yo les pido que abran su mente, vean la evidencia que les he estado dando en este canal, vean si pueden todos los videos, qué mejor cosa, a donde explico paso a paso por qué el texto alejandrino no es el correcto y por qué el texto bizantino, en particular el texto de la familia 35, sí es el correcto. Entonces, el ayuno sirve más como una preparación, no es para asombrar al Señor, es para yo prepararme como ser humano, como persona que vive en este mundo, para venir y dedicarme a un momento a la parte espiritual en cuanto a la oración y a las peticiones que le hacemos al Señor. Recordemos que si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, tenemos las peticiones que le hemos hecho, pero tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Y con fe, porque el que no tiene fe no espere que va a recibir nada, dice Jacobo en el capítulo 1. Así que, mis hermanos, pongamos en práctica el asunto del ayuno. Eh, Podemos hacerlo con libertad, ¿sí? En privado y para el Señor.
pero que esto sea de bendición y nos vemos en el próximo video. No se olviden de darnos like y de compartir el video. Así que el Señor los bendiga.